Hola a todos, mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga del regresor de la familia caída. Continuando con la historia, el maestro del prota observando al chico le preguntaba qué era lo que estaba haciendo. ¿Acaso es el estilo de espada que se maneja en ese reino? Inmediatamente el prota le respondía a su maestro que no era así, mientras que este último observando al chico le preguntaba que si acaso era en serio, entonces tenía que asegurarse de dar lo mejor de sí mismo. El maestro del prota observando al chico se encontraba pensando que era el primer entrenamiento que tenían desde que se habían convertido en maestro y aprendiz, por lo cual no podía decepcionarlo desde el principio. A gran velocidad el prota terminó lanzándose hacia donde estaba su maestro para proporcionar un poderoso ataque al cual su maestro terminó deteniendo, pero aún así se había causado una enorme explosión de energía en todo el alrededor. El prota se encontraba pensando que después de la espada azul inmediatamente utilizaría la espada asesina, lanzando un poderoso ataque que iba dirigido hacia su maestro, pero en ese momento el hombre le mencionaba al chico que no podía creérselo. El prota se encontraba sorprendido, pues su maestro se encontraba al lado de él amenazándolo con su arma mientras le preguntaba si acaso iba a atacar dos veces e iba a terminar perdiendo. Inmediatamente terminó pateando la pierna del chico causando que éste perdiera el balance y terminara desplomándose en el suelo, mientras que el maestro le mencionaba al prota que tenía que levantarse de nuevo, añadiendo que no debe de ser lo mejor que pueda hacer desperdiciar su energía sin ningún tipo de sentido. Presionando su espada debido al coraje, el prota se encontraba pensando que decir que la técnica de la espada divina es una tontería era una técnica de espada que también había herido gravemente al caballero de la luna. Mostrándose completamente serio, el maestro del prota le mencionaba al chico que tenía que mostrarle su esgrima y mostrarle también lo mejor que éste podía dar. Mientras el prota todavía estaba tirado en el suelo, el hombre le mencionaba al chico que no tenía que seguir decepcionándolo más. Presionando sus dientes con coraje, Logan se encontraba mencionándole a su maestro que eso iba a hacer, preparándose rápidamente para realizar un ataque veloz, y mientras se encontraba en el aire mencionaba que otra vez con la espada asesina una vez más. El maestro del prota que se encontraba abajo decepcionado le mencionaba al chico que al parecer no había entendido lo que este quería decirle, mostrándonos así como este comenzaba a desaparecer y dejando al prota un poco sorprendido. Logan había aterrizado preguntándose si acaso había desaparecido, ni siquiera podía escuchar el sonido de sus pies, preguntándose a dónde había ido. Pero como si estuviese leyéndole los pensamientos, el maestro del chico terminó apareciendo detrás de este mencionándole que se encontraba allí, dejando al prota completamente sorprendido. Para cuando el prota volteó a ver hacia dónde se encontraba su maestro, este último terminó golpeándole la cara con el mango de su espada, cosa que hizo que Logan comenzara a enfurecerse cada vez más mientras comenzaba a maldecir internamente. La práctica continuó como de costumbre y el prota se encontraba furioso intentando realizar múltiples ataques hacia donde se encontraba su maestro, pero este último con pocos esfuerzos terminaba desarmando al prota completamente. Y mientras observamos al prota que se encontraba sujetándose la mano debido al dolor, el maestro terminó acercándose al chico preguntándole si acaso eso es lo que él considera esgrima, preguntándole si realmente había hecho todo eso correctamente. Logan se encontraba pensando que toda esa charla acerca de la esgrima, ¿qué demonios se suponía que debía de hacer? El maestro le mencionaba al prota que puede que su nivel haya aumentado desde la primera vez que se conocieron, pero su esgrima seguía siendo la misma. Inmediatamente se corrige y mencionaba que no, de hecho había retrocedido. Dándole la espalda al prota le mencionaba que la base se había derrumbado, cosa que dejó al prota completamente impresionado. El maestro le preguntaba al chico si acaso arrojar todo su poder a técnicas especiales hacía que su esgrima sea más poderosa, añadiendo que el aumento de nivel debe basarse en una sólida capacidad fundamental. Y si solamente logra superar los muros gracias al talento o a la suerte, solamente terminaría aumentando la altura del siguiente muro a superar. Logan al escuchar esto se encontraba pensando que si acaso era así, llegando a la conclusión que debido al talento que había adquirido al regresar y la experiencia de su vida pasada había alcanzado fácilmente los niveles superiores. Mientras sonreía, el prota seguía pensando que luego se había obsesionado con la espada divina y así que lo sabía perfectamente, en un rincón de su corazón tenía un orgullo infundado. Inmediatamente le pedía a su maestro que tenían que continuar con la práctica una vez más. Completamente serio, Logan le mencionaba a su maestro que se lo pedía por favor, tenían que continuar con la práctica, y llegando a la propia conclusión de que debía de pulir sus habilidades desde lo más básico. Y a pesar de toda la confianza que tenía el prota en ese momento, inmediatamente había quedado completamente fuera de combate. Unos caballeros se encontraban llevando al prota en una camilla gritando que era una emergencia, tenían que llevárselo rápidamente a la sala de urgencias. El maestro del prota mencionaba que la esgrima se aprende con el cuerpo y cueste lo que cueste, esta se graba en el ser, mientras que su asistente comenzando a reír preguntaba si acaso le había gustado esa vez. Continuó preguntando que qué tenía que ver que un tipo desperdiciara su talento, a lo que el maestro mencionaba que aún así le gustaba mucho la tenacidad del prota. Justo en ese preciso instante, una persona terminó acercándose disculpándose por la interrupción. Era el asistente del prota. El maestro le preguntaba al chico quién era este, mientras que este rápidamente procedía a mencionar que él es el sirviente a cargo del cuidado del prota, mencionando que su nombre es Rick. Nervioso, comenzaba a mencionar que había venido para entregar un mensaje del duque McLean. El maestro preguntaba si acaso es el padre del prota, preguntando por qué no se había podido comunicar por una esfera de comunicación. Rick mencionaba que eso era porque si los nobles llegaban a enterarse de eso sería bastante problemático, mientras que el maestro se
encontraba observando el contenido del sobre, en el cual se encontraba una carta que decía lo siguiente: para el honorable duque Félix Esperanza, con el título de vizconde Patrick McLean se atrevía a hacerle una solicitud. Comprendía el hecho de que se encontraban endeudados hasta el punto de no poder reembolsarle todo a su excelencia, gracias a la técnica de esgrima que les había otorgado. Eso había ayudado a que el nivel de los caballeros de la familia mejorara considerablemente, y lo que les permitió superar una gran crisis con facilidad. Sin embargo, aunque se trata de una petición excesiva, creía que el corazón de su excelencia, que cuidaba al prota lo suficiente como para ofrecerle una visión de los cielos, aún así le permitiría empuñar esa pluma para comentarle lo siguiente. El maestro se encontraba pensando en ese momento que la técnica de esgrima que le había otorgado al prota fue un manual de esgrima de bajo nivel, preguntándose a qué se refería el padre del prota al decir la visión de los cielos. En la carta se seguía leyendo lo siguiente: de hecho el prota, que es insuficiente, pasó por un pequeño dolor hace 2 años, y aunque esta parte se omite, se continúa mencionando que si pudiera considerar su excelencia esa solicitud, McLean nunca olvidaría la gracia de su excelencia. El maestro del prota, mientras reía, mencionaba que esa era una solicitud bastante interesante. Le preguntó directamente a Rick si acaso Logan no tenía idea de eso en lo absoluto. Rick, algo nervioso, le respondía a Félix que sí, ya que el prota siempre decía que no era momento para preocuparse por algo como eso. El maestro del prota, mientras sonreía, mencionaba que lo podía comprender. Se trata de un niño que tiene 20 años y no tiene interés en las chicas. El duque rápidamente mencionaba que entonces haría un pequeño esfuerzo en todo eso, mientras que Rick rápidamente le agradecía por sus palabras. Una semana después de esa reunión, observamos al prota, el cual se encontraba algo confundido, preguntando que si acaso era una cita arreglada. El maestro le mencionaba al prota que sí, ya que no hay ni una sola prometida para el heredero de la nobleza a los 21 años, preguntándole al prota si acaso podía imaginarse lo desastroso que es esa situación. Así que toda esa situación llevó a que el maestro del prota se preguntara si acaso debería de buscarle una pareja personalmente. Algo nervioso, el prota le mencionaba que no se suponía que deberían de concentrarse en su entrenamiento mientras se encontraba allí. Entonces, ¿por qué de repente? Pero rápidamente su maestro lo interrumpe y lo llama por su nombre. Le mencionaba al chico que debe de sentirse cómodo para que su entrenamiento sea efectivo, y él también lo había comprendido solamente después de conocer a su esposa. Nervioso, el prota se mencionaba que no, ya que dentro de unos pocos meses comenzaría una guerra, entonces ¿por qué tendría que pensar en el compromiso? No podía decir eso aunque lo quisiera. El prota le mencionaba a su maestro que sería demasiado repentino y desconcertante, preguntando el por qué de repente había mencionado algo como eso. A lo que Félix le mencionaba al prota que bueno, digamos que era una solicitud que le habían pedido, y por supuesto también le preocupaba el futuro de su discípulo, al cual apreciaba mucho. El prota en ese momento preguntaba que a qué se refería con una solicitud, preguntando si acaso esta es por parte de su familia. El maestro del prota le mencionaba al chico que un heredero que había crecido y no podía comprometerse, así como padres, ¿acaso no era natural que estos se comenzaran a preocupar por sus hijos? Logan comenzaba a pensar que eso no tenía el más mínimo sentido, pero tampoco podía ignorar lo que le decía su maestro. El prota inmediatamente le respondía que de todos modos la conocería, mencionándose así que suponía que no estaba mal perder un día después de todo. Un rato después, una chica de cabello rojo terminó mencionando que era un placer conocer al noble Logan McLean, presentándose como Elaine Floyd. El prota, al observarla, se encontraba sorprendido, mientras que Rick, que se encontraba detrás del prota, mencionaba que ella era verdaderamente hermosa. Logan, con una expresión seria, comenzaba a pensar que al parecer era un poco demasiado para un noble, e incluso cualquier noble que siempre ha estado desinteresado terminaría sorprendiéndose. Pero en eso, Logan, con una expresión incrédula, se preguntaba si acaso eso era posible. Observando a la chica, el prota se mencionaba que no podía creerse que su pareja de presentación sea una usuaria de aura. Mientras cruzaba miradas con la chica, el prota se mencionaba que posee un poder de bajo nivel, casi de nivel intermedio, y además había escuchado que tenía 18 años, pero no se lo podía creer. Inmediatamente el prota comenzó a recordar algo, preguntándose si acaso el apellido de la chica era Floyd. El prota, recordando eventos de su vida pasada, comenzaba a mencionar que los talentosos de Grandia, quienes se desvanecieron sin sentido durante la guerra civil de 3 años, y una de las más representativas, se dice que ella sola bloqueó la puerta de la fortaleza y acabó con más de 100 caballeros, la rosa de acero que floreció en un clan destruido, Elaine Floyd. Analizando todo lo que tenía ahora delante, el prota se mencionaba que había encontrado un talento inesperado y sería genial si pudiera llevarla a su familia antes de que la guerra estalle. Tanto el mayordomo como la sirvienta que se encontraban presentes rápidamente procedieron a retirarse del área para darles algo de privacidad. El prota seguía pensando que si se trataba de un matrimonio en lugar de un compromiso, entonces podría usar eso como excusa para atarla a McLean. Pero nunca había escuchado hablar de nobles que terminaran casándose solamente a pocos meses después de conocerse. Pensando así mientras la chica lo observaba en qué debería de hacer. La chica al parecer se encontraba algo desconfiada observando fijamente a Logan.
Esta le mencionaba que al parecer eso tampoco era la voluntad del chico, cosa que dejó a Logan algo sorprendido, el cual comenzaba a pensar que si acaso había estado pensando demasiado en las cosas otra vez. Elaine le mencionaba al prota que tampoco deseaba perder su tiempo de manera inútil. Logan rápidamente le mencionaba a la chica que lo sentía ya que estaba pensando en otras cosas por un momento, a lo que esta última rápidamente le mencionaba al prota que entonces, acercándose a este, le preguntaba que qué tal si pasaban algo de tiempo juntos. Tenemos un recuerdo de la chica la cual se preguntaba si acaso iba a tener unas citas ciegas, preguntándole a esta persona si acaso aún no pensaba rendirse, añadiendo que le había dicho que no pensaba casarse. La chica se encontraba diciéndole esto a su padre, el conde Robert Floyd. Sonriendo, el conde mencionaba que su hija todavía sigue teniendo su popularidad, y no es nada más y nada menos que una recomendación del duque Félix Esperanza. Escuchando eso, la chica preguntaba si era Esperanza, ¿se refería a la familia de los espadachines? Pensando inmediatamente si acaso eso era una especie de interés por los espadachines, el conde le mencionaba a su hija que sí, ya que se decía que la persona a la cual iba a ver era el discípulo del maestro. Y por supuesto es una historia que solamente conocen algunas personas por el momento, pero pronto se volvería muy famoso, pensando que aunque ¿quién más podría despertar su poder a los 12 años? Inmediatamente se nos comienza a hablar acerca del primer prometido de Elaine, el cual fue golpeado por ella rompiendo así el compromiso de manera inmediata. Después de eso, el entrenamiento de esgrima de Elaine fue 2 años después de esa ruptura. En esa oportunidad, esta vez le dio una paliza a un pretendiente que cumplía con los requisitos para ser un caballero. Ella misma demostró que era más que suficiente para ser una caballera, aunque por supuesto lentamente fue ganándose el título de la doncella que golpeaba caballeros. El padre de la chica comenzaba a pensar que con ese apodo y con ella misma diciendo que se convertiría en caballero se cortó cualquier posibilidad de matrimonio, por lo tanto no podía dejar pasar esa oportunidad después de todo. Y además es un joven del cual el duque asegura que su talento es excepcional, y quizás este sea el hombre capaz de manejar a su querida hija. Regresando al presente, la chica le preguntaba al prota que qué tal si pasaban un rato juntos, dejando al prota algo sorprendido. Logan le preguntaba a la chica que a qué se refería con pasar un rato juntos. La chica le mencionaba al prota que todo mundo dice que el prota es el discípulo del maestro espadachín, preguntándole algo sonrojada al prota si acaso podría enfrentarse a ella en un combate. Un rato después, observamos a la criada y al mayordomo que se encontraban preocupados por lo que estaba a punto de suceder. La criada, acercándose a su señorita, le mencionaba a esta que si acaso pensaba en golpear a otra persona que podría ser su prometido, añadiendo que el conde le había dicho que no hiciera algo como eso, y que por supuesto ya no podía hacerlo más ya que esta podría ser su última vez para conseguir el matrimonio. Elaine le respondía que la situación era completamente diferente en ese momento, comenzando a mencionar que aquellos dos en aquel entonces la habían ignorado y se habían comportado de manera grosera, así que simplemente les había dado una lección, y además deseaba haberlos golpeado un poco más. Mientras observaba hacia donde estaba el prota mencionaba que esa vez era completamente diferente, enfocándose en el prota que en ese momento se encontraba calentando ligeramente. Rick comenzaba a mencionarle al prota llamándolo joven maestro que por favor tenía que escucharlo seriamente, preguntándole por qué se encontraba calentando en primer lugar, y luego mencionándole que si se corría la voz de que había golpeado a una mujer bajo el pretexto de un combate, entonces el señor terminaría acabando con la vida de este. Logan le mencionaba a su mayordomo que no habría tal cosa, así que no debería de preocuparse. Mientras que en el exterior de la sala de entrenamientos una persona había llegado allí y preguntaba si acaso algo estaba sucediendo allá adentro, mientras que el caballero mencionaba que no lo sabía y estaba restringido el acceso para el área de invitados. Logan continuó mencionando que se había impedido la entrada al área de entrenamientos por solicitud propia. Comenzó a pensar que tenía curiosidad por conocer las verdaderas habilidades de esa joven, así que esa era la oportunidad perfecta, mencionando que iba a comprobar si era cierto que había cortado a 100 caballeros en su vida anterior. Entonces era momento de comprobarlo, mientras que a la distancia la criada de la señorita procedía a gritarle a esta última que ahora que estaban en eso tenía que asegurarse de ganar la pelea. Rick comenzaba a discutir con la señorita preguntándole si acaso estaba completamente loca, mencionando que era el prota el que iba a ganar ese combate, mientras que la criada mencionaba que era completamente ridículo. ¿Acaso sabía quién era su señorita? Luego de haberse mentalizado completamente, Elaine procedía a presentarse ante el prota mencionando que había estado entrenando esgrima sola durante 10 años. Algo sorprendido por esto, Logan le preguntaba si acaso había sido completamente sola. Ignorando esa pregunta, la chica le mencionaba al prota que había vencido a unos cuantos caballeros, por lo cual el prota no tenía que subestimarla. Inmediatamente, Logan le mencionaba a la chica que tenía que disculparlo ya que se había sorprendido un poco. El prota con una mirada seria le preguntaba que a qué se refería con subestimar, añadiendo que no tenía la más mínima intención de ser indulgente. Así que esperaba que ella lo pudiera entender, aunque por supuesto el prota puede ser un poco brusco en el proceso, cosa que terminó llamando la atención de la señorita. Ambos se encontraban preparados para combatir. La chica fue la que realizó el primer movimiento, desplazándose a gran velocidad para atacar al prota, pero este último terminó repeliendo su ataque con facilidad. Justo en ese momento, el prota terminó observando una apertura para terminar golpeando el costado de la señorita, cosa que le sacó el aire y le causó una gran cantidad de dolor.
Mientras observamos a la chica de rodillas en el suelo, el prota le mencionaba a esta que la había golpeado con el dorso de la espada. Mientras Elaine comenzaba a levantarse, el prota le mencionaba que debe de tener cuidado ya que es fácil que la ataquen por el costado. La chica ahora se encontraba completamente furiosa por todo eso, pensando inmediatamente que de alguna manera se encargaría de devolverle el golpe al prota. Continuando con el combate, el prota golpeándole el brazo a la chica le mencionaba que su mano sostenía la espada muy floja. Golpeándole en la cabeza, el prota le mencionaba a esta que tenía que moverse un poco más rápido. Golpeándola nuevamente en el costado, el prota le mencionaba esto mismo, y un rato después observamos cómo la chica se encontraba tumbada en el suelo y al parecer ni siquiera había sido una pelea, sino que había sido simplemente una carnicería unilateral. Tanto el mayordomo como la criada se encontraban sorprendidos, ya que el prota literalmente había apaleado a la señorita. Observando a la que se encontraba exhausta, el prota se encontraba mencionándole que al parecer se estaba cansando demasiado. Y mientras el prota intentaba acercarse mencionándole que iban a limpiarle la sangre de la frente, la chica había realizado un ataque furtivo. Levantándose completamente llena de coraje, la chica se encontraba pensando que incluso había fallado en su ataque sorpresa. En ese momento, Logan le mencionaba a la chica que su juicio había sido bastante bueno, cosa que dejó a la chica algo sorprendida. Observando al prota se preguntaba si acaso eso no debería de ser considerado algo cobarde, preguntándose si acaso se encontraba provocándola en ese momento. Pero en eso Logan le mencionaba a la chica que sin embargo mientras le gritaba le mencionaba que sus movimientos eran demasiado codiciosos, golpeando a la chica en la cabeza en ese momento. ¡Órale, cocazo! La chica se encontraba furiosa y sorprendida por el golpe que le había dado el prota en la cabeza, pensando que ese tipo le parecía bastante molesto. Observando a la chica bastante feliz, Logan comenzaba a pensar que al parecer tiene muchos malos hábitos, así que debe de ser cierto que había entrenado sola. Sin embargo, ha mejorado con solamente algunos toques, por lo cual sabía que la chica tenía bastante talento. Aunque no lo estuviese aprovechando de la manera más óptima, se preguntaba si acaso así era como se sentía su maestro al verlo entrenar con este. Elaine en ese momento se encontraba jadeando para luego volver a cargar en dirección hacia el prota a una gran velocidad, pero esta vez se encontraba haciendo movimientos a una alta velocidad, comenzando a desplazarse de un costado hacia el otro. Logan, observándola, le mencionaba que es una técnica de movimiento bastante interesante y no era como cuando se encontraba corriendo solamente sin pensar. Furiosa, Elaine se encontraba a punto de atacar al prota, pero antes de que su ataque pudiera alcanzar al prota, el chico simplemente terminó repeliéndolo con su espada. Furiosa, esta se encontraba pensando que otra vez el prota había detenido su ataque, pero antes de que pudiera reaccionar el prota terminó colocándole un poderoso puñetazo en el vientre, cosa que dejó a la chica sin aliento mientras que su criada se encontraba gritando el nombre de su señorita. Por otro lado, el prota estaba pensando que si acaso tenía suficiente con eso y que su talento estaba más que comprobado. Mientras observaba a la chica tumbada en el suelo, el prota seguía pensando que ella tiene un gran futuro por delante. Elaine exhausta le mencionaba al prota que tenían que continuar una vez más, mientras que el prota observándola se encontraba pensando que la determinación también es aceptable. Extendiéndole la mano, el prota le mencionaba a la señorita que se encargaría de ayudarla, mientras que esta última furiosa le mencionaba al prota que le había dicho que tenían que probar una vez más. Mientras la chica se apoyaba de la mano del prota para levantarse, este le mencionaba que le daría otra oportunidad una vez más. Inmediatamente el prota terminó alando a la chica hacia este, quedándose así los dos bastante cerca el uno del otro. Logan terminó mencionándole a la chica casi que susurrando que tenía un talento bastante impresionante, y continuó añadiéndole a esta que tenía que irse a practicar con él, y por supuesto no como una mujer sino como un caballero, prometiéndole entrenamiento y duelos libres, y un campo de batalla donde pueda ganar mucha fama y reconocimiento. Logan continuó mencionándole que tendrían que tener un compromiso formal, preguntándole a la chica qué opinaba acerca de todo eso. Esta última, mientras comenzaba a sonrojarse, se había quedado en silencio por unos segundos, pero luego le gritaba al prota que para ella estaba perfecto. El prota comenzó a pensar que el talento de la esgrima que posee la chica no es inferior al de su hermano, y las historias que se habían contado de esta en su vida pasada son sin exagerar, así que hay una gran posibilidad de que esta se convierta en un superhumano en el futuro. Mientras observaba cómo la criada se encontraba limpiándole el sudor y la sangre a su señorita, el prota se encontraba pensando todavía que si el precio para traer a un talento así es un compromiso, entonces era una buena oferta. Aún así, comenzó a pensar que por qué su maestro se había empeñado en presentarle a la familia Floyd. Un rato después, su maestro le mencionaba al prota que era por dos razones bastante claras, a lo que el prota le preguntaba a qué se refería con eso. El maestro comenzaba a mencionar que la primera es que la familia del conde Floyd no pertenece a ninguna de las dos facciones de los príncipes, pero también tienen una gran influencia considerable en la capital, y la cual es una familia que puede representar a McLean, la que no tiene conexiones en la política central. Escuchando eso, el prota mencionaba que las razones por la cual Viprox debe de soportar eso están aumentando. Logan comenzó a pensar que no tenía que preocuparse por ello, ya que dentro de poco se avecinaría una guerra civil, pero eso tenía todo el sentido para la perspectiva de su maestro que no lo sabía. El maestro del prota continuó mencionando
mencionándole al chico que la otra razón era la más importante de todas, cosa que llamó la atención del prota. El maestro le mencionaba al prota que le había dado curiosidad ver qué pasaría si un tipo siniestro y una chica rebelde terminaban uniéndose. Mientras comenzaba a burlarse del prota, le seguía mencionando que nunca se hubiese imaginado que le gustaría tanto. El prota se encontraba escuchando a su maestro reír mientras pensaba que a veces le parecía un poco extraño, pero la razón no importaba, lo importante era que todo había salido bien. El maestro del prota terminó sacándolo de sus pensamientos mencionándole que conocer a la señorita y sonrojarse de esa manera definitivamente lo hacía parecer de su edad, cosa que llamó la atención del prota. El maestro le mencionaba al prota que no sabe cuánto peso lleva sobre sus hombros, ni el peso que es, pero ver a un joven que siempre tiene una expresión seria como si estuviese cargando con las preocupaciones de todo el mundo, eso no se ve bien. Además, no tiene que cargar solo con todo eso, tenía que ampliar su corazón y confiar en las personas que lo rodean y tener un poco más de calma. Y tal vez sea un viejo charlatán, pero había escuchado rumores y había pensado que si se trataba de la joven llamada Elaine podría ofrecerle un poco de calma y tranquilidad al prota. Justo en ese momento el prota le iba a decir algo a su maestro, pero rápidamente comenzó a pensar que esto era algo que él solamente podía hacer. El maestro comenzó a mencionarle al prota en ese momento que, por cierto, no hay nada bueno en tener hijos tarde, se lo decía por experiencia, así que tenía que escucharlo bien. Cosa que terminó alarmando un poco al prota. Un tiempo después, observamos al prota que ahora se encontraba entrenando con sus caballeros guardaespaldas. El prota le preguntaba al chico si acaso no podía detener ni siquiera eso, preguntándole si acaso no estaba desconcentrado, mencionando que tenía que acercarse al siguiente de inmediato. Mientras exhalaba, el prota comenzaba a pensar que ya habían pasado 3 semanas desde que había llegado a la capital, y aparte de las citas arregladas, había estado entrenando todos los días, o peleando contra esos tipos, preguntándose si acaso eso también puede ser considerado como un entrenamiento o algo similar. Aunque al parecer al prota le parecía que la actitud de los caballeros se había vuelto un poco incómoda desde que habían llegado a la capital. Tal vez los había golpeado demasiado fuerte durante los entrenamientos, mientras que observamos cómo el comandante de este escuadrón se encontraba mencionando el nombre del prota con una mirada un tanto peculiar. El hombre inmediatamente comenzó a recordar algunas cosas que habían pasado en esas últimas 3 semanas, cuando uno de ellos se encontraba entrenando con los caballeros de Esperanza, pero este inmediatamente terminó cayendo en el suelo. El caballero procedía a mencionar que por favor, ellos que son los caballeros de Esperanza habían dicho que los caballeros allí presentes eran de nivel intermedio, pero según sus estándares, un usuario de aura de nivel bajo todavía estaba en la etapa de aprendiz de esgrima, observando cómo los habían derrotado a todos entre solamente 2 caballeros. Continuó mencionando que tal vez no lo sabía, pero para los otros chicos, ¿qué tal si la próxima vez buscaban caballeros en entrenamiento? Su caballero, pese a esto, se encontraba pensando que se encontraban intentando entrenar desde el primer día de haber llegado a la capital y eran chicos llenos de energía. El capitán, observándolos retirarse, mencionaba que le parecía extraño, ya que aunque eran fuertes, curiosamente están por debajo del nivel de la espada de la sangre de hierro. Uno de los caballeros de Macleay mencionaba que este también pensaba exactamente lo mismo. Mientras los caballeros de Esperanza se retiraban, uno de los caballeros de Macleay mencionaba que habían escuchado que la espada de sangre y hierro era un estilo directamente recibido del maestro espadachín hacia el prota. Entonces, ¿por qué los caballeros de allí estaban utilizando una esgrima completamente inferior? El capitán comenzaba a mencionar que si acaso será que no lo había recibido del maestro espadachín. El caballero a su lado mencionaba que no pensaba que el prota lo hubiese creado por sí mismo, pero sea lo que sea, de todos modos, el prota les había enseñado una esgrima superior a la del ducado, mostrándonos cómo ahora todos ellos se encontraban pensando que el prota era una especie de mesías o algo similar. El prota se encontraba algo disgustado por estas miradas que sentía en su nuca que lo incomodaban un poco. Mientras les daba la espalda, el prota comenzaba a pensar que no sabía qué era lo que estaba pasando, pero afortunadamente no había ningún accidente. Continuó pensando que al parecer solamente se estaban dedicando a entrenar, y ¿acaso debería de aprovechar esa oportunidad para asignarles más trabajo? Cambiando de escena, observamos a una persona que con múltiples carteles procedía a mencionar que esa es una oportunidad que no se presenta todos los días, pues se trata de un artículo imprescindible en la alta sociedad de la capital que ha encendido a la nobleza. El chico ahora mismo se encontraba en una venta de locura del Input Rick, y mientras un hombre pasaba cerca, él terminaba llamando la atención del hombre, añadiendo que su rostro se encontraba lleno de preocupaciones y que con eso probablemente termine solucionándose todo. Sonriendo, el chico mencionaba que eran unos caballeros, añadiendo que se parecía demasiado a su joven maestro, preguntándole inmediatamente al darse cuenta de que era el prota que cuando había llegado. Un rato después, el chico se encontraba temblando mientras se encontraba mencionando que tuvo que hacerlo ya que la competencia había aumentado demasiado. El prota, que ahora está sentado sobre la espalda del chico, le mencionaba que si acaso estaba bajando cada vez más, tenía que mantener la espalda recta. Continuó mencionándole al chico que lo haría ganar más dinero, así que no tenía que hacer tonterías por ganarse una especie de bono o algo similar. El prota, quitándose de encima del chico, le mencionaba a este que tenía que levantarse, ya que ahora que se había organizado ese negocio le asignaría otra tarea. Por supuesto, el comerciante le preguntaba al prota que a qué se refería. Logan procedía a mencionar que primero los presentaría, añadiendo que ese es el escuadrón número 18 de los caballeros de Macleay y ellos serían los encargados de protegerlo.
Por supuesto, el capitán mencionaba que era un placer conocerlo. El comerciante mencionaba que él también estaba encantado de conocerlos, preguntándole al prota que por qué le asignaría una protección para un trabajo. Y además se trata de 6 personas. El prota le mencionó al chico que no hay necesidad de preocuparse, ya que solamente es una versión ampliada del trabajo que hacía el año pasado. Y el prota le mencionaba que antes de que se terminara el año tenía que asegurarse de conseguir tantas armas como magia le fuese posible y madera en la mayor calidad posible. Exaltándose un poco, el comerciante le preguntaba al prota si acaso estaba pensando en desatar otra guerra. Logan le mencionaba que si acaso lo veía como un fanático de la guerra, mencionándole que solamente lo había mencionado por si acaso. El chico le preguntaba al prota que a qué se refería, ya que cada vez que dice eso, pero rápidamente terminó tapándose la boca para susurrar que no debería de decir eso sin pensar. Le preguntó al prota que cuánto sería el presupuesto si fuera a comprar la mayor cantidad posible. El prota le respondía que tendría 30 millones de oro y tendría que conseguir tanto como pudiera dentro de ese presupuesto. Sorprendido, el chico le preguntaba al prota que si acaso era en serio, si acaso era esa exorbitante cantidad de dinero. El prota comenzaba a pensar que lo entendía luego de pelear en contra de los soldados de la capital real. Si aumentaba el número de caballeros con ballestas, podía manejar un grupo de caballeros de bajo nivel con solamente soldados. Soldados ordinarios pueden derrotar a un grupo de usuarios de fuerza solamente con sus propias armas, y si tienen éxito sería un acontecimiento que cambiaría la lógica de todo el continente. Y aunque por supuesto no llegaría a los ballesteros del imperio que vio en su vida pasada, aún así necesitaba crear una fuerza equiparable. El comerciante le mencionaba al prota que este no sabía mucho acerca de los comportamientos del mercado y que probablemente no podrían conseguir ni siquiera la mitad de la cantidad que éste había pensado. Logan preguntaba que a qué se refería, mientras que el comerciante le respondía que si hay tanta demanda el precio se dispararía, y especialmente en los caballos. Además, no era como que si simplemente por entregar dinero que los caballos empezarían a reproducirse como locos, y eso era completamente absurdo. Algo preocupado, el prota le mencionaba al chico que si acaso había dicho eso demasiado tarde y que pensó que estaría bien antes de la guerra. Exaltado, el comerciante le preguntaba al prota si acaso había dicho antes de la guerra, preguntándole si acaso le acababa de decir que ahora mismo están antes de una guerra, y que si era así entonces estaría pensando en guerra nuevamente. El prota obviamente le mencionaba al chico que no, por supuesto que no era eso lo que estaba pensando. Acercando su mano al prota, el comerciante le mencionaba a este que tenía que dejarlo simplificarlo. Si hacían algo como eso tan precipitadamente, el precio tendría que aumentar 3 veces. Esto hizo que el comerciante comenzara a pensar que debería detener esa locura a toda costa. Por supuesto, no iba a permitir que el prota gastara dinero de esa manera y mucho menos arruinar sus negocios. Logan comenzó a pensar en la situación y mencionaba que no había forma de evitarlo, mientras que el comerciante se encontraba pensando que si acaso de verdad lo había entendido. El prota le mencionaba al chico inmediatamente que por ahora estaba bien comprar al precio de 2 veces más alto del precio actual. El comerciante comenzaba a pensar que si acaso no pensaba en renunciar, y además no solamente era eso, sino que sería el doble. ¿Acaso el prota estaba pensando en disparar el precio a 3 veces más? Pero inmediatamente el prota terminó sacando al chico de sus pensamientos, mencionándole que si compraba a un precio más bajo del doble recibiría un bono. El comerciante le preguntó al prota que a qué se refería con este bono y de cuánto sería. Pero lejos de toda la expectativa que esperaba el comerciante, el prota le había ofrecido el 3% de la diferencia, cosa que dejó completamente sorprendido al comerciante. Este último le mencionaba al prota ahora completamente conmovido que haría lo mejor que pudiera. El capitán preguntaba si acaso el 3% era demasiado, mientras que su compañero atrás mencionaba que no estaba completamente seguro de los números ya que no los conocía a detalle. Logan comenzaba a pensar que era cierto que con ese dinero no habría nada que no se pudiese lograr. Y gracias al entrenamiento con su maestro pudo obtener algunas pistas para cómo mejorar su esgrima, y además también había conseguido a Elaine, un talento inesperado. Y al parecer las cosas estaban saliendo bien, pero había muchas otras áreas en las cuales aún se sentía perdido. Por supuesto, una de estas era el rey Samuel. Todavía no hay buenas noticias sobre el rey, y ni siquiera señales de que haya estallado una guerra civil. Continuó pensando que como se supo en su vida pasada, la muerte del rey fue una muerte repentina la cual nadie pudo prever. El prota se encontraba pensando que bueno, al menos eso sí lo sabía, y si se hubiese logrado ganar la confianza de su maestro y hacerse amigo del tercer príncipe sería perfecto, pero por supuesto no lo iba a buscar a la fuerza ya que eso solamente levantaría sospechas. Continuó pensando que en poco tiempo el hijo de su maestro nacería, y después de la ceremonia de nombramiento regresaría a su territorio con Elaine en sus brazos. Guiño, guiño. Un rato después observamos cómo el prota se había reunido con su maestro, al cual le mencionaba al chico que su alteza lo había llamado, por lo cual debía de seguirlo. Sorprendido, Logan se preguntaba si acaso de verdad lo habían llamado a él. Un rato después observamos un gran portón y una persona mencionaba que el duque Esperanza, su identidad había sido confirmada, por lo cual debería de seguirlo. El prota, que se encontraba caminando junto a su maestro, se encontraba preguntándose si acaso el rey lo había buscado de repente. El prota seguía pensando a que dado que es el heredero de un varón rural, ni siquiera debería de estar siendo considerado para una audiencia. El maestro del prota le preguntaba al chico si acaso se sentía algo presionado.
Continuó mencionándole que no hay necesidad de preocuparse, ya que su Alteza solamente desea ver el rostro de su discípulo. Y por supuesto, como su majestad valora el talento, ese encuentro podría ser beneficioso para el prota y no terminaría siendo perjudicado. El prota le mencionaba a su maestro que por supuesto mientras su mirada se desviaba hacia arriba. El prota, observando la estructura, comenzaba a mencionar que en el imperio incluso se decía que era una obra de arte demasiado valiosa como para dañarla, y por eso debían de conservarla tal cual. Y ese es el hermoso palacio de Grandia. Después de la pelea contra el imperio cambió su nombre a Gobernación, y su belleza ha hecho que el reino se preocupara aún más por la situación. Logan continuó pensando que no debería de permitir que ese futuro se repita después de todo. Un rato después habían ingresado al interior del edificio y se encontraban caminando por un extenso pasillo que los llevaba directamente a la habitación de su majestad. Un rato después observamos cómo el prota y su maestro se encontraban de rodillas, siendo este último el cual había mencionado que había venido a ver el dueño de ese país. El rey, que se encontraba llamando al maestro del prota amigo, le mencionaba que le había dicho muchas veces que no era necesario ser tan ceremonioso. El maestro del prota mencionaba que si no se mantenía la cortesía hacia los superiores, entonces ¿quién seguiría la etiqueta?, mencionando que eso es lo que hay que hacer después de todo. Escuchando eso, el rey entre risas mencionaba que seguía siendo el mismo y era reconfortante ver que no había cambiado. Le ordenó a su amigo que levantara la cabeza llamándolo viejo amigo y añadiendo que también deseaba ver el rostro de ese discípulo. Inmediatamente el prota comenzaba a levantar su rostro para observar al rey, mencionándose que realmente iban a encontrarse después de todo. Se estaba encontrando cara a cara con Samuel von Grandia, el rey de ese reino. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer: comentar, dejar su like y compartir para que este video pueda llegar a más personas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Si quieres aparecer en los saludos del próximo video, por favor házmelo saber dejando en los comentarios Escuadrón 18. Aprovecho también para agradecerle a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo. De todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.